Dios sea glorificado para siempre. Aleluya. La oportunidad de estar juntos es un milagro que todos nosotros sabemos valorar, ¿verdad que sí? Que el nombre de nuestro Dios sea bendito para siempre. Vamos a entrar ya de lleno en el consejo de la palabra de Dios para nosotros, en el nombre del Señor, con la idea de que a veces cuando estamos hablando y cuando estamos oyendo y hablamos de iglesia, hablamos de pueblo de Dios, parece ser que estamos hablando completamente de todo el pueblo de Dios que en estos momentos se considera así, ¿verdad? O también hablando de la iglesia del Señor en lo que hoy se considera iglesia y es iglesia en el mundo. Pero es importante que también los que hablamos y los que oímos personalicemos de alguna manera nuestra situación real. Es decir, nosotros tenemos que hablar hoy de, estamos en Mislata y tenemos que hablar de lo nuestro, de cómo nosotros realmente nos encontramos, cómo nosotros realmente estamos. Eso es muy importante, es importantísimo y quiero que ustedes esa lección la saben. Por ello, aunque tomamos situaciones bíblicas de personajes, de iglesias, de situaciones, a veces no son la realidad de lo que nosotros estamos viviendo en ese momento, lo vivieron otros o pueden a lo mejor estar ocurriendo en alguna otra parte de nuestra geografía o en el mundo. Pero es importante que la palabra, lo que hablamos y lo que oímos sea realmente nuestra situación, por donde nosotros estamos pasando. En términos tan novedosos como los que estamos viviendo en los últimos tiempos, es lo que se suele decir una palabra profética, una palabra del día, una palabra para nosotros, lo que nosotros como iglesia del Señor, la iglesia en Mislata, está viviendo y quiere desarrollar en el nombre del Señor. Para ello hablaremos de una experiencia de los 12 espías, lo tomaremos como ejemplo, y también tomaremos dos escrituras, una en 2 de Corintios, en el capítulo 12, una escritura súper conocida, 2 de Corintios, capítulo 12, los versículos desde el 9 hasta el 13, y luego haremos otra lectura también en la carta que escribió el apóstol San Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, los versículos del 15 hasta el 18. Hacemos la primera lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, querida iglesia del Señor, 2 de Corintios, capítulo 12, los versículos del 9 hasta el 13. Dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, porque vosotros me obligasteis a ello.
pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Leemos la segunda escritura, segunda de Pedro, capítulo 3, los versículos del 15 al 18, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Que el nombre de nuestro Dios sea glorificado para siempre. Seguro que han notado ustedes que hay una diferencia de situación espiritual en cuanto a los corintios y en cuanto a los creyentes que les escribe Pedro para hacerles referencia de los escritos y de las cosas difíciles de entender que Pablo ha escrito. Nos es necesario hacer una referencia donde Pablo ha recibido algo que ni tan siquiera él, con toda su formación intelectual y con toda la capacidad de lenguajes distintos que tenía, es decir, idiomas que conocía, le fue muy difícil cuando fue llevado al tercer cielo. Dice que escuchó cosas inefables, aunque hay quien quiere interpretarnos que no es que era difícil de darlo a entender, sino que pareciera como que había recibido una orden de no darlo, es decir, de no transmitirlo. Quédense usted con la interpretación que más les vaya con ustedes. Yo me quedo con que le era difícil de darlo a entender, lo que allí había visto con palabras comprensibles a quienes debía de hablarles. Por lo tanto, estas formas y esta gloria y aquellas cosas que vio en el tercer cielo, él encuentra, digo por tercera vez, difícil de poder darlo a entender. Aquellas cosas que ojo no había visto, que oído no había oído, ni tan siquiera, hablando que si no han subido al corazón, era porque no era imaginable, no era una cosa que se podía imaginar con emoción o sentimientos o conocimiento, que era imposible darle imagen a lo que había visto por mor del vocabulario. Y Corintios, como ustedes saben, se encuentra en una situación espiritualmente, pues, necesitando la intervención del apóstol. Es una situación de niños en Cristo, que están necesitados de un gran alimento. Ya no era tanto la misma situación de Tesalónica, ya no era tanto la misma situación de Éfeso, ya no era la misma situación de Galacia, que también habían caído de la gracia, pero en una situación totalmente distinta, y tampoco era la iglesia en Roma. Quiere decirse que aunque todo era iglesia,
La iglesia en Roma, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Laodicea, la iglesia en Tiatira, en fin, todo lo que eran las iglesias, no todas tenían las mismas dificultades ni los mismos problemas, y aunque todo era iglesia. La iglesia de Mislata no tiene el mismo problema que la iglesia de Torrente, y la iglesia de Torrente tiene la misma iglesia que la calle de Cuar, aunque hay cosas que a veces sí son comunes. ¿Cuáles son? Son aquellos que viven verdaderamente fuera de Dios. Esos tienen todos las mismas necesidades. Los que no viven realmente delante del Señor, a todos hay que aplicarles el A, la B y la C. Es decir, arrepiéntete, vuélvete de tu mal camino, busca a Dios, porque si no estás en una mala situación. Pero aquellos que somos de Dios, aquellos que estamos esforzándonos, aquellos que vivimos realmente bajo la soberanía y sometidos al Señor, nosotros tenemos otro trato realmente por medio de la palabra, y Dios está tratando con lo que es la iglesia local de Mislata de una forma y con la iglesia de Torrente de otra, y así en todo lo que es la obra de Dios en todo el mundo en estos momentos. Entonces los corintios necesitaban un tipo de mensaje, un tipo de exhortación, porque estaban en una situación, pero a quienes les escribe Pedro en la segunda carta donde hemos leído, estaban en otro tipo de situación, y tenían que utilizar de algún modo otra forma de hacerles ver su situación en Cristo. Esto es muy importante. Por lo tanto, a los corintios Pablo tenía que hablarles acerca de experiencia. Lo que necesitaban los corintios era hablarles algo más de lo que en la rutina que ellos vivían, había algo muchísimo más de lo que ellos hasta ese momento habían vivido, y que lo que estaban viviendo no era suficiente porque iba deteriorándoles. Y por lo tanto, como les estaba deteriorando, San Pablo tiene que llegar a decirles: hay más para vosotros, pero no de la manera que vivís, porque normalmente el hombre y la mujer de Dios ya psicológicamente opta por crear un manual después de una experiencia. Es decir, primeramente tiene una experiencia y luego escribe un libro, y ese libro ya es el manual para toda la vida, el cómo ha de moverse Dios, porque Dios ya se movió y yo lo escribí. Yo escribí una experiencia, y por lo tanto, al yo escribir una experiencia, eso se convierte en el manual en el que yo voy a acudir siempre que de alguna forma tenga una dificultad o tenga un problema. Pues bien, lo que está escrito son ordenanzas, son leyes, son mandamientos, son decretos, pero por encima de la ley, por encima del decreto, por encima del mandamiento, en la gracia está la experiencia, que no puede ser manualizada. Quiere decirse que no se puede hacer un manual donde esconder la esencia de Dios y meterla en un manual, sino que la gracia precisamente es la experiencia constante en la cual Dios nos hace que nosotros vayamos caminando con Él. Los corintios se deterioraron sencillamente porque se manualizaron, es decir, hicieron un manual, y en ese manual que ellos iban viviendo en la rutina del día a día, empezaron verdaderamente a deteriorarse, a empobrecerse. Por ello entendemos que San Pablo tuvo que decirles: yo he tenido una experiencia, y el hombre que ha tenido la experiencia, yo le conozco. Dense cuenta, es importante esta frase. Es decir, al hombre que ha tenido esta experiencia, yo le conozco, yo sé quién es. Todos sabemos que estaba hablando de sí mismo, Es decir, que las experiencias las cuales Dios nos hace vivir no son experiencias de inconsciencia, sino que realmente son experiencias conscientes, las cuales se van escribiendo en nuestra vida
para volver a tener más experiencias, porque Dios es el Dios grande, aleluya, que está constantemente no queriendo que nosotros seamos cristianos de manual, que seamos cristianos experimentando verdaderamente lo que Dios tiene para con nosotros. Por lo tanto, el deterioro de los corintios precisamente es ese, el que de alguna manera se habían hecho su manual de cómo Dios tenía que moverse, de cómo Dios tenía que actuar y cómo Dios tenía que hacer las cosas. Entonces él presenta su experiencia. A Dios gracias que siempre, y ahora estamos en la iglesia de Mislata, en Valencia, y aquí tenemos experiencias muy personales con el Señor, experiencias que Dios me sana, experiencias que Dios de alguna manera, la sanidad no viene, pero mi fe no se empobrece. El tiempo va pasando con dificultades y problemas que tengo en casa, en el hogar, en la economía o en cualquier otra cosa que me afecta como ser humano, pero no está afectando a mi vida de fe. Mi vida de fe está tranquila. ¿Por qué? Porque yo no he hecho una sola experiencia con el Señor y a partir de esa sola experiencia he escrito un manual. No, es la experiencia constante de estar viviendo con el Señor. Me es necesario ir ya al ejemplo de los 12 espías. Iban a vivir una experiencia, es cierto. Los 12 espías, uno por cada tribu, fueron a vivir una experiencia. Y la experiencia que vivieron a 10 les fue negativa. Tan negativa que vinieron con un espíritu derrotado, incluso mintiendo, y era tanto ya lo que creyeron que habían visto allí, que empezaron a decir que habían gigantes y que había, bueno, algo terrible, desanimando al pueblo. Sin embargo, hubieron 2 de ellos conocidos, Josué y Caleb, que estos 2 hombres sí fueron diciendo, es verdad que aquello son ciudades amuralladas y que hay muchos problemas y que hay, de acuerdo, pero el que está con nosotros, el que nos ha sacado de Egipto, el que nos ha dado la promesa de la victoria, el que nos ha dicho que va a darnos la tierra que fluye leche y miel y hay abundancia, ese que está con nosotros es el que nos va a dar la victoria. Ellos vivieron una experiencia, pero una experiencia también, ¿por qué? Porque no habían olvidado las antiguas experiencias. Y como no las habían olvidado, la experiencia negativa de ese momento no era lo suficientemente fuerte para empobrecer en ese momento. No había un manual para ellos, era el Dios de la experiencia, no era el Dios del decreto, no era el Dios del mandamiento, no era el Dios de la ley, no. Ellos vivían conforme a la ley, ellos vivían conforme al mandamiento. ¿Quién se desmejora? ¿Quién se empobrece? El que de alguna manera, cuando viene la dificultad y el problema, no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. No es el problema que tiene Mislata. Mislata está compuesta por hombres y por mujeres de Dios con una fe positiva, no positivismo, con una fe positiva, con una fe poderosa, con una fe demostrada, habiendo vivido no 1 año, ni 2, ni 15, ni 20, sino según la edad de cada uno de nosotros, donde estamos andando muchísimos años con el Señor, y que aunque a veces venimos y las pilas faltan en el aire acondicionado, es cuestión tan solamente de memoria, pero no de irresponsabilidad, y que a veces, aunque a veces ocurren ciertas cosas o la guitarra no está bien afinada, no es por irresponsabilidad, es de algún modo a veces porque falta un poco de tiempo o qué sé yo, pero somos personas
que vivimos con una experiencia constante y por eso no nos deterioramos, y debemos de aceptar verdaderamente en nuestra vida el querer vivir con experiencia. Y de tiempo en tiempo aparece una mujer llamada Leo, o aparece un hombre llamado Miguel Rama, o aparece, quién sé yo, algún hombre, alguna mujer que viviendo realmente en momentos difíciles nos hacen vivir experiencias personales con Dios que nos nutren, que nos fortalecen, que nos ayudan, que nos establecen. Esto es lo que Pablo realmente está diciéndole a los corintios. Conozco a un hombre que ha sido llevado y que ha tenido dificultades. Y dense cuenta, yo cuando estaba meditando en estos días esta palabra para transmitirla con gozo y con alegría a mi iglesia de Mislata, aleluya, estaba mirando que lo dice claramente cuál era la debilidad a la que tenía que someterse: afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. Los estudiosos de la Biblia quieren a veces marearnos, que se hablaba de no sé quién, que si... Pero él lo dice claro, la escritura es clara. La escritura es clara cuál era su debilidad. Su debilidad era afrentas, necesidades, persecución y angustia. Y dice que en esas 4 situaciones era cuando él era débil. ¿Y qué significa la palabra débil? ¿Quieren ustedes que hagamos una interpretación de algún modo que titulemos que es una traducción de Mislata, una traducción nuestra? Vamos a hacer una traducción de Mislata. ¿Qué debilidad era esa? Era nada más que estaba tocando la parte de orgullo de él. Es la controversia de la palabra débil. Él era fuerte, él no era cualquier cosa, ni en la carne ni en el espíritu. Él estaba notando la debilidad de ver que no podía de algún modo con lo que tenía, con lo que era, ni humanamente ni espiritualmente, no podía realmente contra lo que venía contra él, porque no tenía ni humanamente la suficiente preparación, ni espiritualmente tampoco tenía la suficiente preparación para terminar con 4 cosas que aparecen en la lista. Era debilidad, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. No podía terminar con ellas. Y ahí es donde aparece Dios. Precisamente ahí es cuando vamos a experimentar con Dios, cuando ni la preparación humana ni la preparación espiritual puede cambiar la situación. Cuando no podemos. ¿Saben por qué? Porque si estamos tan bien preparados humanamente y estamos tan fuertes espiritualmente, Dios desaparece de nuestra experiencia, y eso es un grave peligro. Cuando Dios desaparece de nosotros, eso es un grave... Nos hemos quedado sin Dios, y estamos tan solamente con la preparación humana y con la preparación espiritual. Y ahí es cuando viene la derrota, ahí es cuando viene el problema, y Dios de alguna manera dice: hasta aquí. Solamente con unas milésimas que diga y ya no estoy cercano, es cuando nosotros nos vamos a ver. Ahora te va a venir la pedrada y te voy a llevar a un lugar para que ahí entiendas y comprendas que mi gracia tiene que ser para ti más que suficiente, que yo quiero que seas una persona preparada, y que seas una persona formada, y que estudies, y que tengas el mejor de los oficios, y que atiendas absolutamente a todas las ciencias de conocimiento de este mundo, y que optes por tener el mejor de los oficios, y que aprendas todos los idiomas que tengas que aprender, y que seas una persona realmente que pueda ofrecer toda su preparación a la sociedad a la que perteneces. Y también quiero que seas un hombre y una mujer de oración, y que me busques en ayuno, y que estés formándote, y que vayas a una escuela bíblica, y que sepas manejar la palabra de Dios, y que comprendas todas las doctrinas, pero nunca te olvides
que ni la formación humana ni la formación espiritual va a hacer que yo no tenga un altar realmente en tu casa, porque como yo no esté en tu casa, como yo no sea el soberano, como tú no estés sometido a mí, realmente ni tu formación, aleluya, ni tu preparación espiritual va a poder en ciertos momentos, ni con las afrentas, ni con las necesidades, ni con las persecuciones, ni con las angustias. Lo entendió con tanta claridad después de aquella experiencia tremenda, aleluya, que no tuvo más remedio, mis queridos hermanos, que terminar diciendo verdaderamente la paciencia del Señor es grande, y a partir de ahora me voy a gozar en las debilidades, porque el fruto de estar sometido a la situación es que el poder de Dios reposa sobre nosotros. Es la gran bendición. Yo no sé, hermanos, el pobre, por llamarlo de alguna manera, era pobre y bastante pobre Lázaro, pero realmente ¿qué es lo que sentiría en su propia vida? Que no había una situación lo suficientemente fuerte para que él no practicase y viviese conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. No había nada que pudiese empobrecerle. Y las cosas que estamos hablando, para ir terminando, es la segunda escritura que hemos leído. El propio Pedro tuvo que decirle, hermanos, a estos convertidos que no estaban en la misma situación que los corintios, porque a quienes se les escribió eran a los que habían sufrido y padecido dolor, persecución, y también no haber salido de la tierra donde estaban por ser cristianos. Usted puede leerlo en los primeros versículos de la primera carta de Pedro, donde nos dice que esa carta fue escrita a los que habían sido dispersados por el Ponto, Galacia, Bitinia. Eran judíos que habían sido expatriados, estaban en una situación mala y estaban viviendo de un modo rico delante del Señor. A ellos le escribe: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ahora, Pablo escribe sabiduría de todo lo experimentado, de todo lo vivido, de todo lo que él verdaderamente, hermanos, ha vivido en Cristo. Pero es tremendo la interpretación que hace Pedro en relación a los escritos de Pablo. Versículo 16. Dice: casi en todas sus epístolas, es decir, las cartas, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Quiere decirse que siempre vamos a tener que doblegarnos ante la experiencia del Señor, a la convivencia con Él, a nuestra relación con Él, porque siempre van a haber cosas que no van a entrar en nuestra mente, pero sí en lo que vivimos. En lo que vivimos, sí. En lo entendido intelectualmente, posiblemente no entre, pero en lo que experimentamos, sí. Me es necesario, para terminar, hablarles de un ciego de nacimiento, el cual se defendió, que querían decirle que el que le había sanado era un hombre pecador. Tremendo. Le dice: yo no sé si es pecador o no, pero lo único que sé es una cosa, que yo antes era ciego y ahora veo. Bienvenidos, Iglesia de Mislata, a tener una relación como usted está ahora, una relación con Dios. Ese es nuestro cristianismo, una relación con Dios, pero no a tener una experiencia
y hacer un manual de comportamiento de Dios para con nosotros. Dios tiene distintas formas de tratar a distintas personas, a distintas familias, a distintos hombres, con distintas edades, porque Dios no trata a todos del mismo modo. Y cuando digo me trato, no me refiero al bien o al mal, no me refiero a eso. Me refiero que tiene un trato personalizado. Señor, ¿y qué de este que queda aquí? Le dijo Pedro al Señor, dice, hablando de Juan, dice, ¿y qué a ti? Si yo quiero que él quede ahí hasta que yo venga, tú ven y sígueme. Porque Dios está anhelando una relación más profunda contigo y conmigo. En el nombre del Señor. Amén. Hacemos una oración al Señor, hermanos. Queremos agradecerte, Señor, en esta mañana, donde el mundo cristiano está celebrando de algún modo la entrada triunfal en Jerusalén. Señor, gracias porque tú quieres tener, y de hecho tienes con la iglesia en Mislata, en este pueblo, una relación muy personal con cada uno. Entendemos, Santo Padre, que tienes una relación por mor de tu espíritu en cada joven, en cada anciano, en cada persona, hija tuya, que está sana, y también con los enfermos, que tienes una relación muy clara, muy evidente, y que cada uno de ellos verdaderamente, Señor, conoce su situación, hasta dónde llegan sus fuerzas, y que esperan fuerzas de ti. Todos nosotros esperamos que nos fortalezcas, para que nada ni nadie, Señor, aleluya, pueda robarnos la corona de la vida que tú has prometido a los que te aman. Por lo tanto, Señor, nosotros vamos a continuar, Señor, manteniéndonos firmes después de haber terminado todas las recomendaciones apostólicas de tu palabra. Aleluya, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el apresto del evangelio, la coraza de la fe, la espada del Espíritu, todo aquello en que tú, Señor, nos has dicho que tomemos, y ahora quedamos firmes para hacer tu voluntad, Señor, en lo que tú quieras de nosotros. Te damos gracias por todo, Señor, en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que Dios me los bendiga mucho.